perdida, dueña de la noche, era una almería, lo quería tú. Vale, perfecto. Pues vamos, seguimos. Mira, Joan, si quieres, ¿te parece? Empiezo hablando un poquito de ti, ¿vale? Porque la mayoría de los podcasts pues piden al entrevistado que se presente, pero yo tengo la manía de presentarlo. Bueno, Muy bien. Joan Álvarez, guionista, director y uno de los profesionales, para mí, más relevantes del audiovisual español actual, presidente, si digo algo mal, corrígeme, presidente del Círculo de Profesionales de las Series Españolas, CPSE, y director de los premios Anillos de Oro, los primeros galardones dedicados exclusivamente a la excelencia de las series en español, con una larga trayectoria que incluye haber sido director general de la Academia de Cine de España y director del Instituto de Cervantes en Estocolmo y Casablanca, casi nada. Joan impulsa desde Tenerife la celebración de la época dorada de las series españolas y por eso, Sí, y por eso estamos hoy aquí en muy Canales bien. de Cine Podcast, formato Zoom. Lo que he leído bien, ¿no? Más o menos, ¿quieres añadir algo o algo? Sí. No, lo que quiero decir es que efectivamente yo me ocupo de la presidencia del círculo. La presidencia en realidad la ejercemos un comité promotor, ¿no? Un Vale, comité promotor con 5 personas vale. que pues las podemos también nombrar porque su trabajo Claro, es como trabajo, ¿no? Entonces ahí está Carmen Fernández Villalba, que es guionista, es también vicepresidenta del Guionistes de Cataluña, el Sindicato de Guionistas de Cataluña, ok. Carlos Rosado, que es el presidente de la Andalucía Film Commission y ha sido presidente de la Spain Film Commission durante bastantes años, María Ordóñez, que es una actriz y música, que yo creo que se va a ocupar también de animar algunos de los momentos de la gala de los Anillos de Oro, Qué bueno. y Ela Navarro, que es productora, es una productora que está representando en España a Dopamine, que es una de las grandes productoras, más que productora, casi es un estudio de producción de México. Vaya, Ella es valenciana y se ha venido aquí a España, digamos que a organizar la producción o la coproducción entre España y México, con Dopamine como cabeza, digamos, dirigente, ¿no? de estos proyectos. Este es el equipo, o sea, somos 5 y somos 5 los que hemos estado moviendo las cosas para que finalmente pues hayamos tenido, yo creo que modestamente, un éxito, porque reunir en 6 meses a 600 profesionales de las series españolas, pues yo creo que tiene su mérito, ¿no? Tiene su mérito. Pero sobre todo tiene el mérito de la oportunidad. Es decir, yo creo que hemos lanzado un mensaje que estaba esperando la gente. Entonces, bueno, pues eso ha hecho que la respuesta esté siendo fantástica. De hecho, había 511 en el momento en que se cerró el plazo de votaciones, y ahora, que ha transcurrido pues casi menos de un mes, ya somos 600. O sea que esto va a una velocidad notable, notable. y eso que habéis, digamos, empezado la convocatoria hace poco tiempo, si llegáis a hacerla, o sea, no me quiero ni imaginar en progresión la convocatoria como puede ser el año que viene, en que ya se haya celebrado, que hay un año por delante, ¿no?
Yo creo que sí, esa es vamos, la idea que tenemos es que no es en absoluto difícil que lleguemos a 1000 socios o 1000 componentes de este círculo de profesionales, lo cual pues está muy bien porque, bueno, hay un requisito y el requisito es que tienes que tener 2 créditos reconocidos en una serie. Entonces, eso quiere decir que no todo el mundo se puede presentar, tiene que tener ya, digamos, una profesionalización, ¿no? Y esa profesionalización la hemos fijado con este criterio. Pero bueno, lo que quiero decir, sí, perdón. No, dime tú. No, insistir un poco en la idea de que había una necesidad porque ciertamente las series en España, esto no sucede en otros países, pero en España es así, el cine y las series están muy vinculadas, están muy vinculadas. La gente que hace guiones para cine hace guiones para series y al revés. Los actores que están triunfando en el cine triunfan también en las series. Y las productoras que hacen cine también hacen, no es exactamente en todos los casos, pero digamos que hay un grado de compenetración muy alto. Entonces, bueno, pues dentro de eso lo que hemos visto también es que la conciencia de las series va ganando cada vez más terreno y hay profesionales a los que les parece interesante formar este círculo y ver qué es lo que podemos hacer desde este círculo. De momento, los anillos de oro. Perfecto, Joan. Me apetecía, he enfocado la charla, el encuentro, la entrevista, un poco también para conocerte un poquito de tu trayectoria y demás, no tan solo hablar de Anillos de Oro. Te quería preguntar qué ha significado para ti pasar de dirigir la Academia de Cine y el Instituto Cervantes a liderar el primer gran premio dedicado exclusivamente a series en español. ¿Cómo ha sido esa transición? Bueno, ha sido una transición orgánica, digamos, ¿no? O armónica. En realidad, cuando yo llego al Instituto Cervantes, vengo de haber creado y dirigido una escuela de guión que estuvo funcionando más de 10 años en Valencia, que es de donde yo soy, dentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Quiero decir con esto que en este momento, si no me equivoco, el sindicato de guionistas en la Comunidad Valenciana tiene como 180 asociados. Y yo te diría que el 60%, entre el 60 y el 70% de esa gente se formó en mi escuela. Entonces, era por así decirlo, una experiencia para mí, aparte de haber escrito 12 guiones, era una experiencia como muy natural. Yo creo que luego me metí en la diplomacia cultural en el Cervantes, interesantísima la experiencia, sin ninguna duda, y luego la dirección general de la academia, pues fue, no sé, como un broche de oro también, ¿no? Porque me permitió conocer lo que es la academia, lo que supone la academia. En realidad, cuando yo estuve, fue la época en que los premios Goya salieron de Madrid. Y esto es digamos, para mí es un orgullo. Empezaron a viajar. Claro, porque ciertamente los Goya se han convertido en otra cosa, ¿no? Son unos premios queridos por toda la gente, por así decirlo. Antes estaba todo como muy reducido al ámbito de la propia academia. Y luego, desde el punto de vista económico, pues ha tenido una virtualidad tremenda, ¿no? Cuando yo llegué a la academia tenía déficit y en este momento la academia está boyante y haciendo muchísimas cosas. Así que, bueno, ese era un poco el punto. Y luego me asocié con Womack, la productora que hace también los Anillos de Oro, y montamos el Festival de Series South International Festival en Cádiz. Entonces yo estuve el primer año y el segundo año. Y en el segundo año fue cuando realmente empezamos a darle vueltas a la idea de por qué no crear unos premios para reconocer la profesionalidad, ¿no? La calidad que tienen los profesionales que hacen las series. Y de ahí, sin ninguna duda, con la intervención de las instituciones canarias, que cuando se les puso la idea dijeron, adelante. Ya te preguntaré más adelante
¿Por qué Tenerife? ¿Por qué las Islas Canarias? Que Claro. yo me alegro porque me va a tocar cerquita, gracias a Dios. También me toca que nombres a Cádiz, que es mi tierra, mi Ah, ciudad. qué bueno. Esa primera experiencia de esas dos festivales allí en Cádiz, ¿qué feedback tuviste? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Tuviste esa sensación de creo que hemos dado o creo que venimos a sumar con algo que era Sí. necesario, que faltaba? Sí, 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 la misma sensación, ¿sabes, Fran? La misma sensación. Y además con una vertiente muy interesante, porque por una parte estaba la respuesta de las productoras, ¿no? Que está muy bien, y de los profesionales, que estuvo muy bien. La verdad es que es un festival que tiene 3 ediciones, este año ya entra en la cuarta y está funcionando maravillosamente. Pero hubo otro punto que a mí me resultó tan interesante como este o más, que fue la respuesta del público. Ujú. La respuesta del público. Normalmente el cine, en los festivales de cine, el cine está consagrado y la gente va al cine ya con una actitud, yo diría que casi casi espiritual, ¿no? Ujú. Bien. Con las series no es exactamente lo mismo, porque las series, bueno, tienen más público, sin ninguna duda, mucho más, pero es un público diferente, es un público que no va a la sala, es un público que ve la serie en su casa, en el televisor de su casa o en la pantalla de su móvil. Correcto. Entonces, es otra manera de relacionarse con el relato, ¿no? Con el relato audiovisual, que es lo que está en las películas y lo que está en las series. Eso es lo mismo, pero la relación entre la audiencia y el producto, digamos, es diferente. Y en Cádiz lo que encontramos fue una respuesta maravillosa del público, maravillosa. También es verdad que Cádiz es Cádiz, no, no vamos a decir otra cosa. Nos gusta mucho un festival. Cádiz es Cádiz. Pero digamos, la respuesta fue una respuesta maravillosa. O sea, desde el primer día yo creo que entramos en la ciudad, estuvimos como parte de la ciudad, la vimos, latió con nosotros. Tuvimos además circunstancias peculiares porque el primer año nos tocó la mala suerte de un accidente urbano que Wow. hubo, de un autobús, una guagua que atropelló a una gente, bueno, causó muertos, pero y la gente, el festival lo vivió como parte ya de la ciudad, ¿sabes? Y la segunda, pues fíjate, nos coincidió con la Dana de Valencia, que también fue otro momento tremendo, particularmente, bueno, en mi caso, yo soy valenciano, tengo casa aquí en Valencia, pero lo vivimos, se vivió de una manera muy peculiar, ¿sabes, Fran? Había ahí como, no sé, una comunidad, ¿no? Había un espacio de encuentro, que es lo que yo creo que deberíamos tener y obtener en Tenerife, ¿no? Con los anillos. Muy bonito. No quiero dejar pasar tu faceta como guionista Mm. y no quiero dejar pasar tampoco el destacar, el resaltar. Hace poco he escuchado una entrevista de Eduard, ¿cómo se llama? Eduard Hernández, en una entrevista en que él decía que Guión es lo más realmente... importante. ¿Cómo? Guión es lo más importante. Lo que- Exactamente, exactamente. me Eh, ha llegado, me la han pasado, sí. Sí. Exactamente. Yo también me hizo recordar también bueno, ya voy ya por 300 entrevistas, gracias a Dios, no me acuerdo ahora el nombre, pero he entrevistado también a escritores que primero fueron guionistas, ¿no? Y yo recuerdo con ese entrevistado que quedamos como pendientes de decir, mira, la próxima vez que nos encontremos en Tenerife, porque es un escritor que viaja mucho, que me da rabia que no me acuerdo de su nombre, pues me decía, vamos a hacer un monográfico sobre la importancia Sin del duda. guionista. También me estoy acordando ahora de esa huelga de hace años en Estados Unidos de los Yo creo- guionistas que lo bloquearon todo. Entonces, me encantaría que ensalzase esa profesión sí. y esa labor Lo tengo que ensalzar y lo hago de manera sin ningún esfuerzo. ¿Eh? natural. Fíjate, sí. Fíjate que yo ahora, además, en paralelo con Anillos de Oro, he promovido la creación de una red de guionistas en español. Es decir, que son aquellos que escriben en español en España o fuera de España. Vale. Y también hemos tenido una respuesta increíble. Una de las cosas, te lo digo porque una de las cosas de esta red, hemos creado una red que se llama Recreas, y esta red, una de las cosas uno de los motivos que tiene es darle visibilidad al guionista. El guionista es la pieza clave de cualquier proyecto audiovisual.
Es verdad, hay que reconocerlo, que sin una productora, o sea, sin que... Esto es una industria, esto es Total. una industria. Nosotros nos movemos en una industria. Entonces, quien piense que esto es cosa de artesanía, yo diría, también hay una pequeña franja donde se pueden hacer productos artesanos, pero esto es una industria. Y entonces, claro, lo primero es la industria, por así decirlo. Pero una vez que tienes la industria, el guión lo es todo. Y lo es todo porque ciertamente en el guión es donde encontramos la historia, es donde encontramos el relato y es donde encontramos todas las instrucciones que tienen que seguir los demás participantes, los demás creadores. Para mí la creación de series, igual que la creación de películas, es una tarea colectiva. Pero sin ninguna duda, el guionista es el que tira del relato y el que tira de la organización. Fíjate, Fran, que ahora en las series lo que realmente llama la atención es un nuevo perfil del guionista, que es el showrunner. El ¿Correcto? showrunner. Entonces, el guionista ya no es solo quien escribe, sino quien tiene la idea de cómo se debe organizar, de cómo se debe, quién es el actor o quién es la actriz, quién tendría que ser el mejor realizador para ese capítulo, si es que se eligen realizadores por capítulos. Es decir, tiene que tener toda la arquitectura. No solo la tiene que escribir, la tiene que tener en la cabeza y la tiene que negociar. La tiene que negociar con la productora o la tiene que negociar con la plataforma. Se podría decir, amigo Joan, que esa etiquetita nueva ahora de showrunner es como darle un poquito más de importancia, subirlo más un escalón de importancia y decir, oye, Totalmente, mira lo que totalmente, hacemos, pero también lo que podemos hacer y la importancia que podemos proyectar en un futuro, no tan solo totalmente. pasarte el guión y olvidarte de mí, ¿no? No, para nada, no. Es que te conviertes en productor ejecutivo. Exacto, Entonces, el showrunner es una mezcla de guionista y productor ejecutivo. Pero es una evolución natural. A la gente a veces se queda sorprendida. No, es que es lo lógico, es lo lógico. Eso surge en los años 80 en Estados Unidos, donde se produce la gran revolución de las series, y ahí son los guionistas los que tiran del carro, los que realmente proponen una serie, los que mantienen la serie viva. Hay que tener en cuenta que una serie puede durar 6, 4, 8 temporadas. correcto. Lo cual viene que nos metemos a lo mejor en 30 capítulos o en 40 capítulos cuando ya no nos vamos a 200 o 300 capítulos. Pero cuando estamos ahí, todo eso lo tiene que tener alguien en la cabeza y lo tiene que mantener vivo y lo tiene que mantener además en, digamos, en diálogo continuo con la audiencia, porque esta es otra de las variaciones que se produce, es que las series tienen seguidores y esos seguidores en un momento determinado se ponen en contacto con los productores de la serie o con el inventor de la serie y te dan ideas, Correcto. te dan ideas, te dicen, O te pueden destripar tramas también, decirte, va a pasar van atrás. esto. Sí, puede pasar, pero lo normal es que no te digan esto está muy mal, sino que te digan yo haría tal cosa. ¿Por Correcto. qué no conviertes a este secundario en un personaje más importante? ¿Por qué no haces que el protagonista tenga un conflicto con este otro personaje que tú no has considerado? Es decir, También ese fenómeno de los spin-off, ¿no? Que están exacto. ya Bueno, pues ahora estamos con Berlín, que es un spin-off de La Casa de Papel, y ahí vamos. Entonces, digamos, el guionista showrunner o guionista productor tiene que ver todo eso. Es decir, que a lo mejor te tiras 4 años con una única obra, con todas las evoluciones que tiene esa obra. Eso es una cosa nueva, es una cosa de las series, sin ninguna duda, pero es otra manera de entender el trabajo del guionista y la responsabilidad del guionista. Interesantísimo. Pero, ¿dónde está ese balance, Joan? Yo tengo mi preguntita, pero yo voy también fluyendo. Eh, Con gusto. ¿Dónde está ese balance? ¿O crees que a veces se pierde ese balance entre decir, eh,
hablando en llano, exprimir la vaca al máximo, ¿sabes? Exprimirla al máximo y estirar al máximo cuando hay tramas o series que a lo mejor con una o dos temporadas hubiesen quedado perfectas. Es un complicado ese balance porque al fin y al cabo le estás pidiendo al guionista que estire una trama que a lo mejor él mismo siente y ve que dice, mira, es que hasta aquí llegó, este es mi final perfecto, pero la producción, el éxito, los seguidores, las plataformas te piden que, no, una temporada más. ¿Dónde Claro. crees que está ese equilibrio? Bueno, mira, hemos citado. Partiendo de la base que sentadito en tu casa, en la silla tranquilo, es muy fácil de decirlo. Otra cosa es verte en el Claro, despacho con los directivos, claro, ¿no? claro. Bueno, mira, podemos coger, hemos citado Berlín y podemos coger La Casa de Papel. La Casa de Papel tuvo 3 temporadas y a la tercera se dijo, ya hemos acabado, ya no hay. Ahora están sacando secuelas, o sea, ahora están sacando los personajes de la De la Casa de serie. Papel, que en realidad también es la serie, pero Exacto. ya lo tienen que hacer de otra manera porque se ha cerrado el relato. Ok. Entonces, esas son cosas, digamos, técnicas y el espectador también lo ve, sabe cuando una cosa ha terminado y sabe cuando quedan suficientes hilos sueltos como para rearmar otra temporada. Entonces, esto lo que sucede también es que nosotros estamos trabajando ya, yo diría que en una porción muy, muy, muy importante para plataformas. Las series hoy en día siempre tienen una plataforma en la cabeza, de una manera o de otra, de una manera o de otra. O sea, tú puedes hacerlo para Antena 3 o puedes hacerlo para Televisión Española, que tienen su propia plataforma, pero en un momento determinado también puedes pensar, bueno, la voy a estrenar en Televisión Española, va a tener tal vida y luego voy a ver si puedo, con una plataforma, digamos, streaming, que es global, que tiene una audiencia distinta, ¿no? Voy a ver si puedo darle continuidad. Joan, Por ejemplo, permíteme solo un dato. perdona. Netflix, por ejemplo, tiene en este momento 350 millones de abonados en 190 países. Eso no tiene nada que ver o tiene poco que ver con, digamos, la audiencia que puede tener Televisión Española, la audiencia, digamos, de su emisión terrestre y la audiencia de su propia plataforma, RTV Play. Okay. Pero no llega a 190, a 350 millones. No llega. No. De manera que los derechos se venden de distinta manera. Y una manera también de sacar más dinero para la serie es vendiendo los derechos. Te digo con esto, y con esto acabo la perorata esta, es que al final las plataformas tienen una manera de trabajar con la audiencia que ya no es la que se tenía antes. Ahora la plataforma trabaja con lo que llamamos el algoritmo. Y el algoritmo quiere decir que la plataforma sabe de cada uno de sus abonados cuáles son sus aficiones, cuál es, digamos, su biografía como espectador. ¿Qué ofrecerle? Claro, y esto es lo que hace que muchas veces la plataforma le diga al guionista, vamos a ver, tú has hecho una historia, has inventado un relato, todo muy bien, estupendo, vamos a darle la mejor producción, el mejor cast, todo lo que quieras, pero tiene elementos suficientes, y yo lo sé, para que se enganche tanta gente en tantos sitios y por tanto vamos a darle una apertura y no vamos a pensar solo en 8 capítulos, vamos a pensar en 8 más 8, claro. ¿Sabes? Eso puede. Y te dan argumentos que son como muy potentes, Pero eso no quita, como tú decías, Frank, que en un momento determinado tú veas una serie y en la tercera temporada digas, ya me están estirando demasiado el chicle. Correcto. Hombre, también ponerse en el papel de los guionistas que también tienen que comer y dice, oye, mira, que te renovamos el contrato por 8 capítulos más. Evidentemente, como está la cosa, hay que aprovecharlo. Antes de continuar, también quería un poco ese comentario que has hecho de la gente que va a los festivales de cine, la gente que seguro se está empezando a interesar por festivales de serie. Ni que decir, tiene desde hace ya bastantes años, tanto en el extranjero como gracias a Dios en España, ese corte cinematográfico tan potente que tienen ya las series, ¿no? Que evidentemente hay series que se ve que están en un plató, que se ve que bueno, que tiene los medios que tiene, pero tanto en España como en el extranjero
cada vez más producciones de series que realmente, si tienes un pantallón grande o un proyector, es como una experiencia cinéfila, ¿no? Completamente. Mira, bueno, entre otras cosas, yo no he venido a hablar de mi libro, que dijo en su día Paco Umbral, pero tengo un libro acabado que Muy estoy bien, ahora haciendo donde hablo de estas cosas. genial. Pero bueno, eso es otro asunto. Pero ¿Tienes te más quiero decir, libros, Joan, o es el primero? no, tengo alguno más, tengo Vale, alguno más. perfecto, perfecto. Pero este es el que tengo, digamos, ahora en el escritorio. Genial. Las horas, le dedico unas cuantas horas diarias a Pues esto. ya vendrás a Tenerife a presentarlo. Sí, sí, seguro. Pero fíjate, hay una cosa que es muy interesante lo que has dicho, y es que en un momento determinado las series pasan a ser lo que se llama series premium. Ujú. Una serie premium es una serie que técnicamente hablando tiene los valores de producción cinematográficos, Correcto. ¿vale? Entonces es cine. Es cine, ¿por qué? Bueno, porque técnicamente se hace con unos equipos que son los cinematográficos. Pero es que ahora los equipos de cine y los equipos de televisión prácticamente son los mismos. Con la Exacto. digitalización, ahí tienes todas las ventajas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básicamente es los lugares de rodaje, como tú decías, no es lo mismo. Antes la televisión, en los años 60, se hacía fundamentalmente en estudio. Y se hacía además con un plató, no había Ujú, más. ujú. Tenían solamente, o sea, la sitcom tenía sencillamente un plató, no había más. Un Exacto. decorado, se acabó. Vale. Que a lo mejor podía irse a una esquina o a la otra, pero era el mismo, Varios ambientes también. pero un decorado. Vale. Esto es lo que ahora tenemos, por ejemplo, con las talk show, o sea, la revuelta, esto y lo otro, tal. Básicamente repiten un poco lo que era aquella manera de hacer la sitcom, ¿no? Ok, Bien, entonces, eso en los años 80 en Estados Unidos ya saltó por los aires. Estados Unidos en las series son los que primero avanzan, ¿vale? Son los que primero avanzan. Y luego vamos los demás. Es verdad que en China se hacen las series de otra manera, en India se hacen las cosas de otra manera, pero no entramos en ese mundo. Ese mundo todavía está muy lejos, todavía está muy lejos. Entonces, en un momento determinado, eso también llega aquí, también llega a España. Y entonces quiere decir que las series salen del plató, buscan un lugar para rodar, ruedan con todos los escenarios necesarios, es decir, que si hay que cambiar de escenario 4 veces al día, se cambia 4 veces, perfecto. la decoración es distinta, todo, absolutamente todo se hace cinematográfico. Y la planificación se hace también cinematográfica. Entonces, es cine, no hay diferencia entre serie y, claro, hay series que tienen, vamos a decir, 1 millón por capítulo y eso da un resultado. Si tienes 200.000, pues te da otro resultado, ni más Claro, ni menos. claro. Al final es una cuestión de dinero, nada más. O sea, de presupuesto, vamos a hablar técnicamente. No es lo mismo tener un presupuesto X que tener un 5X. Esto es Correcto. así. Pero en cuanto a la técnica, en cuanto a, digamos, a la exigencia del relato, porque antes se contaban las cosas para los televidentes, se les contaba las cosas como si no entendieran. Hmm. Es decir, hay que contar las cosas varias veces porque si no, ¿Por qué? Porque, claro, cuando uno piensa en los televidentes de hace 30 años, pues piensa en alguien que ha puesto la tele, tiene a 4 más en su casa, el niño le cambia el canal, te tienes que levantar porque quieres beber agua, Claro, no tienes la misma atención que en el cine. Entonces, como no tienes la misma atención, lo que se hacía era, vamos a repetir mucho el mensaje. Vamos a repetir el mensaje, vamos a repetir los puntos de giro, o sea, vamos a hacerlo de tal manera que resulte muy comprensible. Ahora no, ahora las series se hacen fundamentalmente pensando en que el espectador es un espectador, por una parte, muy maduro, que tiene ya una cultura audiovisual muy grande, lo cual es cierto, y ujú, por otra parte, en alguien que va a ver la serie no sabemos dónde y no sabemos cuándo, porque la puede ver en un autobús, en una guagua, en su pantalla del móvil, o la puede ver en un iPad, o la puede ver en el ordenador, o la puede ver con unos amigos. Es decir, ha cambiado la psicología del espectador. total. Entonces, también ha cambiado la manera de contarlo. ¿Cuál es la manera más potente? La manera más potente es la cinematográfica, sin ninguna duda. Es el lenguaje más potente dentro del audiovisual, es el cine.
Lo que sí que tienen las series normalmente es una trama que está ordenada de otra manera, que tiene puntos de giro. Normalmente cuando yo enseñaba guión hace 30 años, lo que les decíamos a los guionistas principiantes es, ojo, ten cuidado con los puntos de giro, a ver dónde los colocas y no coloques más de los que tienes que colocar, que normalmente eran 3. Vale, ahora les dices, no, ahora coloca puntos de giro cada vez que pienses que va a haber un corte. Bueno, te quería preguntar, antes de ir a por los anillos de oro a la gala de aquí de Tenerife, me gustaría saber también, tanto a nivel personal como a nivel profesional, si eres capaz de decirme qué te sobra y qué te falta actualmente en las series que vemos, en las series que nos ofrecen. ¿Qué me sobra? Bueno, diría que me sobra una cierta, digamos, acomodación. Parece que nos estamos acomodando a hacer aquello que sabemos que va a tener éxito. Vale. Por muchas circunstancias. ¿Y qué me falta? Pues yo diría que me falta un poquito de radicalidad, de originalidad, de jugársela un poquito más. Jugársela un poquito más, ¿sabes? Que veo que vamos todos así como ojito, ojito, que salga todo bien. Ojito, ojito, que salga todo bien. Es muy importante, claro, que salga todo bien. Pero de vez en cuando salir un poquito de lo establecido, ¿no? Yo tengo, digamos, dos iconos en este ensayo que te digo que estoy acabando. Tengo dos iconos que son como dos maestros a los que referirnos, o 3, yo diría que son 3. Uno que es David Lynch. Vale. David Lynch, el co-guionista y director de Twin Peaks. Twin Peaks fue una de las primeras series cinematográficas. Y él se la jugó, porque realmente la productora lo que le estaba diciendo es, el público no va a responder. El público no va a responder. Este público que tenemos es mucho más conservador de lo que tú piensas. Y él dijo, tira para adelante, tira para adelante. Si quieres que haga yo algo, tiene que ser como yo quiero hacerlo. Y la verdad es que salió para adelante. El otro es Buñuel. Buñuel es un director que ha roto la norma en algunas ocasiones de manera, yo creo que única. Le Chien Andalou es Le Chien Andalou, es decir, que ahí él llevó la imagen a otro territorio completamente distinto. Y el tercero no es real, es de ficción. Es el replicante de Blade Runner que dice, yo he visto cosas que no ha visto nadie. Bueno, pues eso de hacer algo, intentar algo que no ha visto nadie. Ese me parece que es un flanco que no quiere decir que no tengamos de vez en cuando cosas más de vanguardia, pero que se tiene que, el conjunto de la industria tiene que querer esa vanguardia, ¿sabes? Tiene que darle cabida a la vanguardia, que a lo mejor no tiene un resultado inmediato, automático con el público, pero la audiencia también crece, la audiencia también madura. Ese es el punto que... Ahora estoy pensando en los Avis, que los Avis empezaron en un hall de un teatro, después fueron a series, después hicieron película, ahora se acaban de llevar un premio en Cannes, que se dice pronto, para los jóvenes que son, y es un poquito como la serie, el hacer una serie, el dirigir una serie, te puede ir preparando, te puede ir macerando, me gusta decirlo, encontrando con tu estilo, encontrando con tu forma de hacer las cosas para después pegar el salto al largometraje y también volver a la serie, porque también tengamos en cuenta que cada vez más directores de cine hacen capítulos de serie. Sin duda, sin duda. Es verdad que todavía hay alguna gente, mira, con las series y con el cine pasa algo importante. Y ese algo importante es que mucha gente piensa que el descenso
del número de personas que vamos al cine se debe al aumento del número de personas que ven series. Yo diría, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Eso es un melón, ¿eh, Joan? Ese es un melón. Claro, ese es un melón, pero fíjate que ese melón está detrás de que algunos directores de cine digan las series son nuestros adversarios Ya. porque se nos están llevando el público. Y te digo, no es tan sencillo como ya, como me he hecho seriéfilo, ya no soy cineasta o ya no soy No, cinéfilo. no. No va por ahí. Es mucho más complejo todo, es mucho más Total. complejo. Entonces, que un cineasta pase por las series, pase por el largometraje, pase... Fantástico, esto es lo que hay que hacer. Si es lo que hay, si es lo que hay. Por lo menos, te digo, en nuestro país eso es armónico, eso está funcionando bien. O sea, realmente las grandes plataformas y las productoras grandes buscan los grandes nombres del cine para que hagan, pero eso sucede en Estados Unidos, que Scorsese, Spielberg, son gente que ha hecho serie Ujú. y que puede volver a hacer serie. No hay, lo decíamos antes, la serie premium es cine, se rueda de la misma manera y se rueda con la misma ambición, lo cual, bueno, pues la única gran diferencia, claro, es que es mucho más largo. Hablamos de una serie, hablamos a lo mejor de 6 películas, claro, 6 largometrajes. Entonces, bueno, hacer 6 largometrajes tiene lo suyo. Pero bueno, hay economías de escala. Joan, vamos por el festival, pero te quería preguntar, y además que has nombrado, tiene referencia con mi tierra. ¿Hay algún paralelismo o parecido entre esas dos galas que habéis hecho, esos dos festivales que habéis hecho de serie en Cádiz, con el formato que vais a tener aquí en Tenerife, o no tiene nada que ver? O digamos aquello fue como una especie de probeta, una especie como de... Son formatos diferentes. Vale, Son formatos diferentes. Un festival es un festival. Un vale, festival que dura varios días exacto. o una semana, Ok, que tiene cada día su actualidad, ok, que tiene unas secciones muy bien caracterizadas, ok. que hay industria, que hay parte de presentación de novedades, que hay... Bueno, esto, digamos, es un festival. Una gala es otra cosa. Una Vale, gala es un espectáculo unitario, se hace del tirón, por así decirlo, tiene otros componentes, es decir, es algo que está pensado también para durante 2 horas entretener al público. El festival tiene otro formato diferente. correcto. ¿En qué coinciden? Bueno, yo creo que hay dos cosas en las que sí que se coincide, que es el Photoshop y la alfombra roja, que eso se tiene en un sitio y se tiene en el otro, Exacto. por tanto, y el contacto con el público. El contacto con el público se tiene allí en un festival y se tiene en una gala, exactamente. Y además de todo eso, lo que tiene una gala o lo que tienen los premios es el reconocimiento profesional. Fíjate, Frank, que nosotros estos premios los hemos montado en gran medida porque es verdad que ya hay festivales o ya hay foros donde se dan premios a series, se dan premios a guiones, pero no se había hecho, no se había diseñado un premio para todas las categorías, es decir, para todos los profesionales, que es lo que nosotros vemos que hay esto es lo que tienen Anillos de Oro, o sea, lo que Mm. tienen Anillos de Oro es que por primera vez los profesionales, que son quienes votan, van a dar premios a los profesionales en distintas categorías, en 23 categorías, con lo cual esto ya tiene otra movida, es otra movida, ¿no? Otra movida. Totalmente. ¿A quién se le ocurrió el nombre de la gala? El nombre es que estaba medio predestinado, Yo lo porque sí, asocio con A Nadie os Dado, con la serie. claro, sin ninguna duda, sin ninguna duda, sin ninguna Que yo duda. tengo Esa, 56 y esa serie la he visto. totalmente, totalmente. Es decir, esa serie, si no me equivoco, es del Y la 83. melodía, eso a nadie se le olvida. No, si nosotros cuando hicimos la presentación de los nominados en Madrid, empezamos con esa música, claro, empezamos con esa música. No, parecía como predestinado también, porque el anillo es algo de excelencia y es Ujú. algo, bueno, están los Golden Rings, ¿qué quieres que Exacto, te diga? exacto.
es que por el cerebro, ¿verdad? La cosa... El único problema era saber si se podía utilizar o no se podía utilizar, es decir, si había capacidad de utilización de la marca. Vale. Entonces no hubo problema, se hizo la gestión, se vio que no había ningún problema y luego, bueno, pues se ha comunicado públicamente para que todo el mundo lo conozca, Televisión Española que tiene derechos sobre la serie, la familia de Ana Diosdado, que es decir, todo esto, y no ha habido ningún problema, estamos todos muy contentos y la gente, claro, tiene dos reacciones, ¿no? La que tú has tenido, de eso yo también lo he visto, y la de que dice, ¿qué me dices? Una serie española, y entonces le cuentas la historia. Y Wow. está muy bien contarlo, ¿no? Entonces dices, pues no, mira, es que en el 83 ya se hacían series así, así, así y así. Entonces es bonito porque conecta, digamos, con una historia larga, ¿no? Eh, entonces hablamos de que los jurados son los propios profesionales del círculo, ¿no? En el Totalmente. cual ya hay inscritos y demás. Eh, el sistema, porque tu pregunta, yo intento explicarme lo mejor posible, pero a veces hago preguntas que quizás no me explico muy bien. Yo he formado parte o me han ofrecido formar parte de algún que otro festival de cine como jurado que, pues bueno, la primera experiencia que tuve fue un poco tortuosa porque eran tragarte un montón de cortos, Ah, tragarte un ya. montón de largometrajes y demás. El sistema de votación ahora, con esas 23 categorías, ¿cómo es ese sistema? El sistema es como el de los Goya o como el de los Oscar. Ok, Tú tienes una primera inscripción, entonces la gente se inscribe, o sea, ok, inscribes serie e inscribes, digamos, a los profesionales, mejores actores, actores secundarios, bueno, directores de casting, que es una novedad que tenemos nosotros, los inscribes. Y entonces lo que hemos acabado en la primera fase, teníamos 93 series inscritas y teníamos 850 candidatos. Claro, entonces la primera votación y lo que hemos hecho en una página web del Círculo, ok, hemos ofrecido a todos los profesionales la posibilidad de ver esas series. Si ya exacto. las habían visto, ok. Y si tenían un criterio, ok. Y si no, y las querían volver a ver, las podían volver a ver. ¿Vale? Entonces, con eso hemos acabado la primera fase y ahí hemos acabado con, me parece que son 19 series que han quedado y 93 nominados aproximadamente. ¿Vale? Y sobre eso, los mismos que han votado a los nominados ahora votan a lo que es, están votando, esta es la última semana de votación. A los Están ganadores. votando los ganadores. Y ya está. Eh, has añadido una categoría específica para la Field Commission también. ¿Me lo puedes explicar? Correcto. Sí, cuando hablábamos antes de la vistosidad y el poderío o la potencia que tienen las series, tú mismo decías, es que han salido del estudio de grabación. Es que los rodajes se hacen en lugares absolutamente maravillosos. Exacto. Hay una búsqueda, ¿no? Sistemática del mejor lugar para rodar. Eso le da mucha fuerza a la serie, mucha fuerza. Hay series míticas, ¿no? Con este el Juego de Tronos, tal, tal, tal. Pero Hierro, por ejemplo, es una serie que refleja Canarias. Ujú. Entonces, la Film Commission es básicamente, están haciendo un trabajo extraordinario y en gran medida consideramos que son responsables de esa calidad que vemos en las series. ¿Por qué? Porque son los que te ayudan a encontrar el lugar, el mejor lugar para rodar una determinada escena. Entonces, hemos querido reconocer eso, igual que hemos querido reconocer a los directores de casting, que tampoco tenían mucho Mm, reconocimiento, pero son fundamentales. totalmente. Ahora en las series uno dice, joder, claro, pero si es que ese personaje es ese actor, o ese actor es ese personaje, o esa actriz. ¿Pero por qué? Joder, porque detrás también hay una gente que se conoce perfectamente digamos, al casting español, ¿no? Bueno, no solo español, yo diría ya que de habla Extranjero. española, ¿no? Extranjero también. Y te dice, te interpreta un personaje y te dice, no, no, es que tienes a fulano, mengano y a zutano que son ideales para ese personaje. Eso
es tremendo. O sea, es una ganancia muy, muy, muy grande para las series, ¿no? ¿Algo- Igual que la televisión. ¿Alguna que otra categoría que te haga ilusión que esté incluida? O que te parezca a Bueno, ti, te parezca a ti como es yo con creo el que en el tema. futuro el showrunner tendría que ser también, pero hay pocos showrunner en España, es Ujú. una cosa que está todavía, digamos, en proceso de formación, pero creo que ese es un buen, en fin, un deseo, ¿no? Más que otra cosa. Cuando veamos que hay suficiente, no sé, masa crítica, ¿verdad? Pues seguramente se abordará, claro. ¿Cuándo aparece el nombre de Tenerife para ser la sede de esta gala? Bueno, mira, Tenerife, yo te diría primero Canarias y luego Vale. Tenerife, pero Canarias siempre en la cabeza por una razón, porque Canarias es el centro de producción, digamos, con más futuro que hay en España. No te digo que sea el mayor centro de producción. Probablemente Madrid siga siendo el mayor centro de producción. Ujú. Pero Canarias tiene unas condiciones fiscales y cada vez más de acompañamiento, y no solo de acompañamiento, sino de talento, que pueden perfectamente convertirla en una segunda capital del audiovisual Guau. en español, diría yo. Bien, esto parecía, lo teníamos claro, porque en realidad se trata de hacerlo, no sé cómo decir, con los mejores de cada casa. Entonces, bueno, pues si esta era, en Madrid hay muchas cosas, en Canarias no tantas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que te tengo que decir es que la respuesta de las instituciones canarias fue maravillosa, absolutamente maravillosa. O sea, que vieron, por así decirlo, la oportunidad y rápidamente dijeron, venga, vamos a trabajar, vamos a ver realmente cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow! Es que salió, pero fácil. Pues claro, la curiosidad mía que también se me viene ahora se me pasa ahora por la cabeza es, y bueno, estamos a nada, es el 20 de junio, a menos de un mes ya. ¿Cómo gestiona desde las distancias la preparación de este evento? Me imagino que tendrá gente delegada aquí. Sí, sí, bueno, hay una productora que es Womack que ya ha hecho las dos ediciones del Festival del South, las tres, perdón, las tres que se han hecho, y está con la cuarta, que tiene una enorme experiencia en el campo de la organización de eventos, esto es un evento, y de la producción audiovisual. Esto es un evento de producción audiovisual. Y en ese sentido, el equipo es de una profesionalidad maravillosa, absolutamente maravillosa. Han estado yendo, yo también he ido. Hemos ido a Tenerife, hemos visto cosas, hemos contactado con gente de allí. Hay mucha, digamos, sinergia, ¿no? Se trabaja muy bien y a mí me parece que, bueno, este año se va a hacer en el Polideportivo, ¿no? En el parque de, creo que es el Polideportivo, ¿no? Donde se hace cadena Mm, mundial, se hacen los... los premios Canadial, sí, lo diré ahora. Ahora con lo de polideportivo ya me liaste. Sí, yo también me he liado con esto, donde me se he hace liado. donde se hace la gala del carnaval, normalmente, Exacto, exacto. Está muy Ujú, bien. El ujú. auditorio nosotros pensamos que es un lugar que tiene otra dimensión, porque es verdad que este espacio en el que estamos trabajando es muy grande, es Sí, enorme. es enorme. Y digamos, el espacio más grande, que es donde vamos a estar, yo creo que tiene capacidad para 10 o 12 mil personas. Esto Por- no tiene sentido. Porque al final Hemos tenido que pero ajustarlo. el auditorio estuvo en la quiniela, ¿no? Estuvo la posibilidad de que fuese en Sí, el está en la auditorio. quiniela. Lo que pasa es que el auditorio trabaja con una agenda muy, muy Sí, extendida en el tiempo. sí. Entonces, ya para este año era totalmente imposible para Posible. la que queríamos, pero ya para el año que viene sí que será posible. Y ahí es donde yo creo que vamos a encontrar también, digamos, el lugar como, no sé, el que mejor encaja, ¿no? Como dicen ahora los jóvenes, el que más machea, ¿no? Hay un match perfecto entre una cosa y la otra. Pero Total. donde está muy bien y lo que se ha hecho ha sido crear un espacio. O sea, se ha acondicionado el espacio y al final
va a ser un espacio para 3.000 personas y con un escenario estupendo y con unos efectos digamos, de luz muy, muy, muy buenos. Y Joan, claro, yo no me quiero quedar con la idea de que, digamos, es un evento específicamente dedicado o que se ofrece o relacionado con los profesionales del sector. Estamos hablando de que cualquier ciudadano que quiera conocer a esos profesionales que trabajan en la serie, tanto delante como detrás de la cámara, se van a encontrar con un evento en el cual, pues, Totalmente. ver a intérpretes que ha visto en la pequeña, en móvil donde sea en su casa, pero también un poco conocer la industria desde dentro, ¿no? Un poquito más, ¿no? Sí, hay como un programa que va más allá de la gala. O sea, la gala es lo más importante, pero hay también un programa Ah, que ok. está destinado, claro, está destinado fundamentalmente a dar a conocer eso que tú dices, las claves de la producción, de la dirección de arte, del guión, todo esto, y además en contacto con los profesionales canarios, que es otra de las cosas que queríamos también, que no fuera algo totalmente desligado del día a día de la industria audiovisual canaria. Y entonces ahí se ha juntado un programa que está muy cuidado y que yo creo que va a ser muy interesante y que se va a desarrollar el viernes y el sábado. Ya para terminar, Joan, que no te quiero ocupar más tiempo, eh, ¿cómo de reconfortante ha sido para ti como persona y como profesional del sector recibir el feedback de los profesionales de que por fin haya unos premios, haya una gala importante en el cual se dé un golpe en la mesa y se dé valor a tantos profesionales del mundo de las Ha sido series? fantástico. Fran, ha sido fantástico, absolutamente fantástico. Te lo digo porque es verdad, yo cuando estuve en la academia, bueno, pues estuve en la academia en contacto con los académicos del cine, tengo buena relación, etcétera, pero que de pronto surja algo así como ¡guac! Una figura, ¿no? Que es una figura de 600 personas profesionales que dicen, ok, queremos estar en esa comunidad y queremos hacer cosas ahí. Eso, bueno, es como, joder, qué bueno, ¿no? Ya casi me retiro, ¿no? Pues si te parece, Joan, te dejo estos últimos minutos pues para aquellos que vean este video podcast, este podcast por Zoom, que volvía a mi comienzo, como digo yo, las puertas abiertas de mi podcast para que invites a los canarios o a quien no sea de aquí de Canarias que asista a ese programa y a esa gala. Sí. Bueno, pues sencillamente decirles que se van a encontrar con todo el glamour, con todo el encanto que tiene el mundo de las series, que es el mundo del cine, que está unido, es el mundo del audiovisual. Y yo creo que van a tener también algo así como un rato fantástico de espectáculo, porque va a haber música, porque va a haber humor y porque ciertamente lo que pretendemos es que la gente que venga se lo pase muy bien. Pues Joan, encantado de conocerte, aunque sea de manera virtual. Espero conocerte en persona en breve, en pronto. Gracias a tus compañeros que me han atendido para poder conseguir este encuentro, esta entrevista, aunque sea por vía Zoom. Y como digo yo, no me pillas en una temporada porque aunque Canarias de Cine Podcast nació como un magazine dedicado al Ya. audiovisual en Canarias y después derivó a un formato de entrevista con todo tipo de artistas, divulgación, apoyando la cultura, pues este año ya es como que me pegué un autogolpe, un autotoque, porque reconozco que había dejado un poquillo de lado o me estaba dejando un poco de lado el tema del audiovisual, del Muy bien. cine, de la serie, de los actores y demás. Y esta séptima temporada que casi cierra con tu visita, pues ha sido un volver al redil, que nunca lo dejé, pero no como realmente me nacía, me llamaba volver al redil. Y para mí que contéis con mi podcast, pues para mí es un apoyo y un valor importante. Pues Fran, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto en Tenerife. Sí, nos vemos prontito y lo que digo siempre, la puerta abierta de este podcast para lo que necesite, Joan. Y felicidades por la iniciativa, una iniciativa que yo creo que era necesaria y que creo que esa gala y ese programa va a ser un bombazo y va a ser súper espectacular. Fantástico, muy bien.
Pues nada, Hasta pronto. un abrazo grande Otro. y seguimos en Muchas contacto. gracias. Gracias Cuídate. por todo. Chao, amigo. Chao. Cuídate. Listo, Joan. Venga, pues ya está. Ya tenemos otra cosa. Sí, Vale. hablamos. Nos vemos. Gracias, Venga, gracias. de conocerte. Chao. Igualmente. Venga.